Compartan la aplicación con los que puedan, hermanos, para que otros se vinculen a la lectura de la palabra del Señor y seguimos compartiendo la salvación gratuita para todos. ¿Cuál es la salvación gratuita? Que Cristo murió en la cruz del Calvario. La gente está celebrando hoy su nacimiento, pero ni idea de lo que pasó en la cruz del Calvario. Él vino a morir, a salvar la humanidad. Claro, celebremos, pero ojalá celebráramos todos los días la llegada de Él. Navidad es llegada, bienvenida, nacimiento, advenimiento, adviento. Eso es Navidad, pero qué rica que hoy pueda nacer en muchos corazones a través de estos medios y que cada día nazca en muchos corazones, hermanos. Que cada día sea Navidad, porque hay Navidad donde hay salvación. Y recordemos esto, hermanos, que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, nuestro pecado lo llevó a la cruz. Y ahora nos declararon justos, justificados como si no hubiésemos cometido pecado. Esa es la justificación. No porque nosotros seamos justos, pero porque nos declararon justos. Y debemos gozarnos esa salvación que Él nos ha dado completamente gratis. Claro, hoy como no tenemos escuela dominical, están acá los niños. Bienvenidos. Los niños hoy con los viejitos, con los adultos. Entonces nosotros tenemos salvación gratuita para todos. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Están todas las ventanas abiertas. No dejen de mirar el lote enseguida. Siempre esténlo mirando. Para Dios todo es posible. Salvación gratuita, ¿no, hermanos? Recuerde siempre algo. La cruz y la tumba están vacías. Gracias a Dios por eso. Porque si eso está vacío es porque Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Bueno, hermanos, esta noche hay mucha pólvora, embriaguez, y no dudamos que hay muertos. Porque el licor cumple con su deber. Y ahora recuerdo un dicho de hace muchos años: nadie se emborracha para hacer milagros, sino se cometen todo tipo de abusos en la glotonería, en las bebidas, en el trato, dizque celebrando el nacimiento de Jesús. Pero ni idea. Como dijo el hermano Luis, nosotros no tenemos la fecha del nacimiento. Pudo haber sido en mayo o en septiembre o en octubre, pero no en 24 de diciembre. Pero se celebra así, por lo menos hay reunión familiar, hay regalos, hay detalles, hay natilla y hay buñuelos. Pero ojalá siempre los haya. Y ese amor que hoy nos mostramos en esta época, que ojalá también en enero nos lo mostremos, en febrero, que podamos amar también en julio, en agosto, siempre, que no sea solamente un 24, un 25 de diciembre, que siempre estemos amando, hermanos. Entonces hace 8 días celebramos estuve compartiéndoles sobre el nacimiento de Jesús. Nació a través de María hace más de 2000 años en una población muy diminuta, Belén, Éfrata, que no le dice nada a nadie, pero allá nació Él. No encontraron dónde tener una cuna, no había un sitio especial, estaba todo copado, como está hoy acá. Pero en un pesebre, pero no en el pesebre como los están haciendo ahora, ¿no? Ya con celulares y con tablet y todo digital. Entre la muñeca y entre el vado de los animales vino nuestro Salvador a dar la vida por nosotros. Esto sucedió hace más de 2000 años, allá en Belén, Éfrata. Pero resulta, hermanos, que Él fue a la cruz, murió y resucitó. Y luego de resucitar, seguimos con la historia. Durante los 40 días que estuvo en esta tierra después de haber resucitado, Jesús ministró a sus apóstoles, instruyéndolos e instándolos a que se quedaran en Jerusalén. ¿Por qué?
porque era necesario que ellos estuvieran ahí en Jerusalén para recibir la llegada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en la tierra como está ahora. Era dado intermitente a algunas personas especiales que Dios usó. Pero no estaba el Espíritu Santo en la tierra hasta después de los 40 días que Él está, pasan otros 10 días, y a los 50 días, Penta viene de 50, Pentecostés es de 50 días después de la resurrección, que viene el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en ustedes y está en mí, porque hemos creído. Amén. Los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues vamos a saber para qué era ese Espíritu Santo. Debían esperar la venida del Espíritu Santo y empezar su ministerio allí, precisamente donde fueron rechazados y perseguidos. Porque el Señor hubiera podido decir, bueno, aquí nos han dado mala vida, los han tratado mal, los han despreciado, qué mejor ir a predicar a otra parte, donde no haya problemas, donde no los conozcan. ¿Hubiera sido bueno? Pero ¿para qué predicar donde lo saben quién es uno? Si en Fusagasugá predica Jorge Rodríguez, ¡ay, ese tipo fue un borracho! ¿Vale la pena entonces que predique acá? O en otra parte donde no lo conozcan a uno, donde las cosas se lleven con más tranquilidad. ¿Qué creen? Lo que nos dicen esta mañana los que estamos aquí y los que están al otro lado de la cámara, comencemos por la casa. Vivían en Jerusalén, comencemos por Jerusalén entonces, porque es muy lindo llegar a otra parte donde no lo conocen a uno. Yo llegué una vez a una isla a predicar, que me invitaron a un matrimonio, y cuando llegué allá, si ustedes vieron, salió una persona y me quitó el maletín. Ay, no, pastor, no cargue usted nada, por favor. Me llegaron una piña. Eso le evitaba a uno, porque no lo conocen, porque todo es bonito, y donde no conocen, ¡oh! Pero sabe que nos toca predicar la casa, la palabra del Señor, donde nos conocen, donde nos hacen el feo, donde usted ni se me aparezca, donde ni le creo lo que me dices. Ahí nos toca predicar. Y eso, Él vino a decirnos eso. Y por eso se estuvo con los apóstoles 40 días para instruirlos, y se quedan en Jerusalén. Y me seréis testigo después en todas otras partes, para que den testimonio de mí. La venida del Espíritu Santo uniría a todos los creyentes en un solo cuerpo, que se conocería como la iglesia. El Espíritu Santo también le daría a los creyentes poder para ser testigos a los incrédulos. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo nos da poder? ¿Cómo lo ven? ¿Poder para qué? ¿Se acuerdan de Pedro? El apóstol Pedro negó a Jesús y lloró amargamente aquella noche que lo negó. O sea, estaba haciendo ¿un qué? ¿Como un cobarde? Le dijeron, ¿usted de los que estaba con Jesús de nada? No, yo no. ¿Quién es él? Ni lo conozco. Estaba siendo un cobarde. Y 50 días después, predica y lo señala. Ustedes fueron los que lo llevaron al Calvario. Tenía un valor impresionante al punto que de entrada se convirtieron 3,000 personas. ¿Cómo sería la predicación? ¿Por qué? Porque ya tenía el poder del Espíritu Santo. Y es el poder que nos dio a los que estamos aquí. De modo que nosotros los que estamos aquí no tenemos excusa de predicar el Evangelio. Desde las 4 paredes. ¿Por qué? ¿Tengo temor de qué? ¿Timidez de qué? ¿Pena de qué? ¿Miedo de qué? Si no es el Evangelio de Jorge, ni de Leonor. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el que predicamos. Y es en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué fracasamos muchas veces? Porque lo hacemos en la carne. Lo hacemos con mis palabras, con mi estilo, como yo lo sé, como yo lo hago, y de esta manera es mejor, y purrundún, fracaso. Pero cuando nosotros predicamos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, ellos son los que convencen. Nosotros no convencemos a nadie. Por eso es bueno saber cómo está ese Espíritu Santo orando en mi vida.
De acuerdo al apóstol Pablo, en Efesios 2, 11 y otros versos siguientes, la iglesia de Cristo está compuesta por judíos y gentiles, todos bautizados en este cuerpo espiritual y con un ministerio especial. Acordémonos que en Pentecostés se salvaron los judíos. Y en el capítulo 10 de Hechos entró la salvación a los gentiles. Entonces la iglesia es conformada por judíos y gentiles. Esto no quiere decir que todos los judíos ya son salvos, no. La gran mayoría no acepta todavía. Ellos están esperando y están celebrando, están esperando la venida por primera vez. Mientras que para nosotros viene por segunda vez. Ya no viene en un pesebre. Lo que les dijo fue que debían ser testigos empezando en Jerusalén y con el andar del tiempo llegar a todo el mundo. ¿Testigos de qué? Ustedes me seréis mis testigos de qué. Claro, de lo que yo hice. Empezando porque hice milagros, sanidades, eché fuera demonios, resucité muertos y aparte de eso muero y resucito. Ustedes son testigos de que eso es cierto porque ellos estuvieron allí. Nosotros no, pero lo tenemos escrito y le creemos a lo que dice la palabra. Segunda de Corintios dice, oíd esto, hermanos. Los que estamos aquí sentados somos creyentes, amén. O sea que ya tenemos un nombramiento del cielo, no del presidente de la República. Sin campaña política, sin pegar un afiche, ya tenemos un nombramiento. ¿Somos qué? Embajadores. ¿Qué hace un embajador? Un embajador va de Colombia a la Unión Soviética, a Rusia, ya no hay unión, o va a Roma, a Italia. ¿A qué va ese embajador colombiano? A representar al presidente y al país y a hablar de Colombia, no de él, sino de Colombia, de la comida, de la cultura, de todo lo fascinante que tiene Colombia, porque es hermoso nuestro país. Y el embajador va a hablar de él. O sea que un embajador cristiano, ¿qué hace? ¿De qué habla? Dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, en nombre de Él. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A qué nos enviaron? A predicar el evangelio. ¿Cuál evangelio? El de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios como éramos nosotros antes de ser creyentes. Estábamos enemistados con Dios. Y alguien nos habló del evangelio y nos reconcilió con Dios. Ahora nos toca a nosotros como embajadores ir a reconciliar a todos los que están sin Dios. ¿Lo hacemos cómo? Con la predicación del evangelio. ¿Estuvimos nosotros ahí en Jerusalén? No, pero la tenemos acá clarita. Todo lo que Él hizo lo podemos ir a contar de una manera prudente y sabia. Esa es nuestra función, hermanos, como creyentes. Entonces Jesucristo se fue, después de haber resucitado, habló con ellos, los visitó. ¿Saben una cosa que me impactó mucho que hizo Él con los apóstoles? Un día llegó donde ellos estaban pescando y ¿saben lo que Él hizo, no? Llegó y los vio y Pedro lo alcanzó a conocer a lo lejos. Y cuando ellos llegaron a la orilla, ¿qué pasó? Ya les tenía desayuno. ¿Usted ahí iría a un desayuno de esos? ¿Se imagina el Señor habiéndoles preparado pescado a ellos, hermanos? Haberles dado un desayuno. ¿Que de dónde sacó el pescado? Sufriría harto Él para sacarlo. Todavía no habían llegado ellos con los peces al agua, a la orilla. Ellos venían con el pez, pero Él ya lo tenía preparado, porque para Dios todo es. Y les dio tremendo desayuno. Ahora lo importante es que Él vino, hermanos, hace más de 2000 años, nació, fue llevado a la cruz, resucitó y va a suceder algo. Que Él regresará. Y bien, hermanos, como está en Tesalonicenses, en Hechos y en Primera de Tesalonicenses, un poquito acá corrido por el cambio de computador, pero Él viene. El asunto es que el mundo está celebrando su nacimiento,
pero ni idea de que va a regresar. Ya no a un pesebre. Viene primero por su iglesia y luego viene como juez. Ya no en un pesebre, ni ya viene como Salvador. Vino como Salvador hace 2000 años y ha sido despreciado. Pero ahora viene, después de que se lleve la iglesia, regresa con su iglesia, pero ya viene con poder y gloria como juez. ¿A qué? A juzgar la decisión que tomó el mundo. O lo rechazó o lo recibió. A los que lo rechazaron irán a condenación, pero a los que aceptaron su nombre irán a estar con él. Nosotros ya estamos arriba porque en el rapto nos fuimos. Viene primero por su iglesia, hermanos, y luego viene con la iglesia. Algunos no aceptan que él viene después del arrebatamiento 7 años, otros sí, no importa. Nosotros no vamos a discutir si viene antes o en la mitad o después. Lo que sabemos es que regresa, para no entrar en discusiones, como las iglesias que creen en el bautismo por inmersión y otros por qué, aspersión. Nosotros creemos que el bautismo es hundiditos allá en el agua, ¿no? Pero hay iglesias que creen que es con una jarrada de agua en la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Ellos se van para el cielo o no? Porque no se van a la inmersión, sino se van a esa que le den agua en la cabeza. ¿Qué hacemos con ellos? Pues nada, el bautismo no salva. El bautismo es un paso de fe, ya sea por aspersión o por inmersión, como les parezca, pero que se bauticen. Ahora nosotros seguiremos usando el agua y la sumergida, porque eso quiere decir el bautismo. Entonces, si viene antes el Señor o después de la tribulación, no interesa. Sabemos que Él viene y debemos estar preparados porque en cualquier momento Él puede llegar. Sabemos que viene por su iglesia y nosotros somos miembros de la iglesia. ¿Cómo comenzó todo? Lo más de lindo. En un pesebre. No hubo cama para él, no hubo espacio para él. ¿Se imaginan la angustia de José como papá, no? Tuvo que haber sido muy duro para él. No haberle como ofrecido lo mejor a su esposa para recibir a ese bebé. Porque eso es lo mínimo que puede buscar un padre. ¿Dónde van a ser? ¿Dónde buscamos qué? ¿Quién va a atender? ¿Quién lo va a recibir? Aquí no hubo tiempo para eso, hermanos. Solamente allá en una pesebrera. Y miren esto, que muchas personas dicen que qué pasó con Jesús entre los 2 o 3 años y en su edad de 30 años. ¿Qué pasó? Pues ahí él comenzó ayudándole a su mamá y en los oficios caseros, pero también nos dice la Biblia que él crecía en estatura y en conocimiento. O sea que él fue creciendo en su pueblo. Por eso cuando él llegó allá a hacer milagros, dijeron luego, este no es el hijo de José el carpintero, este no es el hijo de María, y no son sus hermanos Jacob, Judas, Simón, y tienen sus hermanas, no tiene más hermanos. ¿De dónde sale él con esto? Porque lo vieron crecer. Y nadie es profeta en su pueblo. No le creyeron porque lo vieron ahí con ellos. O sea que él no se desapareció, él creció como un joven normal. Posiblemente su papá se fue antes, murió antes, y todo indica que a Jesús le tocó afrontar la ayuda en la casa y la educación de sus hermanos. No es bíblico, pero todos los estudios apuntan a eso, porque José desapareció muy pronto. ¿Qué vino a hacer después? Fue al templo, después hizo milagros, dio vista a los ciegos, puso a hablar a los mudos, puso a caminar a los cojos, echó fuera demonios, hizo resurrecciones. ¿Qué más hizo? Fue tentado, hermanos. Fue llevado 40 días y 40 noches al desierto y allí se defendió, ¿cómo? Con la palabra. Escrito está. Y esa es la defensa que tenemos nosotros ante la tentación. Porque la tentación nos va a llegar en cualquier momento y a los jóvenes, a los niños que están creciendo, por eso es bueno irles hablando de la palabra, porque ellos van a ser tentados en toda parte y nosotros a la edad que tengamos vamos a ser tentados, pero tenemos una respuesta para toda tentación. La palabra de Dios. Porque cuando respondemos con mis palabras, la embarré. Fue tentado y dice la Biblia, allá en Mateo, lo pueden leer en el capítulo 6, que después de haber superado la tentación, vinieron los ángeles y le servían. A eso llegaron, a servirle. Y esa enseñanza nos dejó el Señor. Defiéndase siempre con la palabra. ¿Y qué sucedió después? Vino y nos mostró uno de los actos que muchos de nosotros no hemos podido entender ni comprender.
La humildad. Vino y lavó los pies de sus apóstoles. Y para muchos de nosotros es muy difícil. No quiere decir que literalmente ahora que terminemos el culto nos quitemos los zapatos y nos bañemos los pies. Eso no es lo que quiere decir. Lo que nos está mostrando es que Él vino a servir, no a que le sirvieran. O sea que aquí nos está mostrando la humildad y una palabra difícil para muchos de nosotros combatir, que es el orgullo. No nos deja el orgullo. Yo no me le arrodillo a nadie. Yo no tengo por qué hacerle este favor. Yo no tengo por qué inclinarme. Yo por qué tengo que hacerle. Yo no me puedo rebajar. Pero nosotros los creyentes no podemos tener esas expresiones. Nosotros los creyentes lo único que podemos decir es qué hay que hacer. Y hay que hacerlo. Porque es el Espíritu Santo en nosotros el que nos impulsa a ser humilde con los demás. A eso vino. Pero después de mostrar su humildad, de hacer milagros, fue llevado a la cruz del Calvario. Estoy haciendo una hipnosis rápido para recordar qué fue lo que pasó con él. Lo llevaron al Calvario. Cuando le colocaron la lanza, él no murió por la lanza que le clavaron. La lanza fue para comprobar que ya estaba muerto. De lo contrario, lo hubieran matado los hombres. Y a Dios no lo mata nadie, hermanos. Él vino a morir voluntariamente. ¿Sabe lo que dice él en Juan? Yo mi vida doy por las ovejas, nadie me la quita. O sea que los romanos no mataron a Jesús, ni la iglesia católica, ni ninguna otra iglesia, ni los... ¿Sabe quién mató a Jesús? Su propio padre. Lo llevó a la cruz y lo molió. Isaías nos dice por nuestra propia cuenta, su papá lo llevó, porque alguien debía pagar por el pecado que cometieron nuestros primeros padres. Y como toda la humanidad debía morir por culpa de ese pecado, vino Jesucristo y dijo yo. Y su papá le dice, listo. Y cuando él dijo consumado es, su papá aceptó lo que él hizo por nosotros. Y el hecho de que haya resucitado fue que le pareció bien lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Por eso resucitó. Y por eso está sentado a la diestra, porque hizo el trabajo completo por toda la humanidad. Eso que están celebrando hoy. Aparentemente. Eso fue lo que él hizo. Vino a morir por todos nosotros. Dice Isaías que su propio padre fue molido por él. Pero claro, a causa de nuestro pecado que venía desde Adán y Eva, porque ellos desobedecieron. Hay algo que es importante tener en cuenta, que él fue sepultado, hermanos. ¿Se acuerdan lo que pasó en esa sepultura? Los dos hombres que fueron a pedir, José de Arimatea y Nicodemo. Ambos del Sanedrín, hermanos, ambos de la religión, ambos de la tradición, abandonaron su tradición e ingresaron al cristianismo ese día públicamente. Y este par de hombres fueron y pidieron el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, y ofreció el campo para sepultarlo. Y Nicodemo llevaba las especias para hacerle un entierro, una sepultura como de rey, para embalsamarlo. O sea que si Nicodemo compró esas especies para darle sepultura de rey, fue porque lo vio como rey. O sea que pasó lo mismo que el ladrón. El ladrón miró el aviso y dijo, este es el rey de los judíos. O sea que ellos sí lo vieron como rey. Y saben, hermanos, él es nuestro rey soberano, amén. Es el mismo hoy, esta mañana aquí. Es el mismo rey de ellos. Es el mismo rey nuestro. Entonces, si él es el rey nuestro, nosotros somos sus súbditos. ¿Y qué hacen los súbditos? Amén. ¿La tienen clara? ¿Me asombran? ¿La tenemos clara? Obedecer. Y aparte de obedecer, adorar. Postrarnos ante él. Porque él es nuestro rey soberano. Y sucedió algo. Resucitó y se le apareció primeramente a unas mujeres. No hay ninguna estigmatizar a las mujeres en la Biblia. No hay. No están estigmatizadas. Se le apareció primero a unas mujeres y a ellas fue las que mandó con el mensaje. Dígale a los apóstoles que ya resucité y que nos vemos en Galilea, donde les voy a hacer desayuno. Toda una historia viene con él. Cuando uno tiene esto claro, tiene claro el evangelio. Vino, murió,
fue sepultado y resucitó. ¿Qué más podemos decir? Ahí está el Evangelio. Completamente claro. Bueno, quería hacerles ese recorderis para que entremos entonces con hechos. Entonces el Señor resucitó y se le va a comenzar a presentar a sus apóstoles. Ya les dije, fue a Galilea, los encontró. El único que no fue de Galilea era Judas. De resto los 11 eran galileos. Y fue a su tierra y fue a buscarlos. Dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de resucitar entre los muertos, Jesús se reunió con sus discípulos y seguidores, dando pruebas convincentes de que estaba vivo. Indubitables es claras, evidentes, contundentes. Sin duda, estoy vivo. Es más, comió con ellos, habló con ellos, estuvo con ellos, para que no quedara ninguna duda, porque como dijeron que se habían robado el cadáver, y sobornaron, él vino y les dijo, aquí está. ¿Se acuerdan lo de Tomás? Tomás, no seas incrédulo. Gracias a Tomás nos explican mejor que él vino. O sea que si él presenta pruebas indubitables de que estuvo resucitado después de haber muerto, entonces termina con una creencia de la reencarnación. O sea que no hay reencarnación. Porque si él resucitó, hubiera podido resucitar como una mariposita o en otra persona. Pero resucitó él mismo, o sea que queda anulada la creencia de la reencarnación, hermanos. Porque fue él mismo y mostró las huellas y las cicatrices. No hay reencarnación. O si no se hubieran inventado, que quién sabe de qué otra forma vino si él no hubiera mostrado lo que sucedió. Entre su resurrección y ascensión, Jesús se apareció a sus discípulos por 40 días dándoles pruebas contundentes y evidentes de su resurrección corporal. También les habló sobre el reino de Dios, donde su interés principal no son los reinos de este mundo, sino el reino o lugar donde se reconoce a Dios como rey. Los apóstoles querían que él llegara como rey para arreglar múltiples problemas personales, económicos, sociales, pero él no vino a eso. Por eso es una gran equivocación, hermanos, buscar las iglesias cristianas para que el Señor me resuelva los problemas. Se los confieso, es una gran equivocación. Ir a buscar a Dios o hacer ayunos o hacer vigilias para que el Señor me resuelva problemas. No, debemos buscar a Dios para adorarle, para amarle, para darle honra y gloria. Y en esa búsqueda, Él nos da lo que necesitamos. Dice, primeramente busque el reino de Dios y su justicia y lo demás yo se lo doy. Antes de que vengas a mí, yo sé qué necesitas. Búscame. Es un error, hermanos, vender la idea. Vaya a la iglesia para que se acaben los problemas, se le arregle el marido, para que su hijo se componga, para que su situación económica se arregle. Es un error, hermanos, tener gente engañada, y de eso hay mucha congregación con personas engañadas esperando que se les resuelva la vida, como el baloto. Pero les digo una cosa, si creemos en Jesucristo, Él nos ayuda a resolver los problemas. Él nos ayuda a resolver la vida. Él nos ayuda con los problemas de mi hijo, con los problemas del lugar. Pero si primero le conozco. Por eso nosotros no presentamos al milagrero. Presentamos al Salvador. Y con el Salvador vemos milagros, que es distinto, hermanos. ¿Me hice entender? Primero presentamos al que hace los milagros. Conozca, relaciónese con el que arregla la vida y los problemas y la situación económica, sentimental, emocional. Venga, le presento quién es el que hace todas esas cosas. Relaciónese con él y él hará. Y espere en él y confíe en él y él hará. Y eso arreglará muchas, pero muchas de las cargas que hoy tenemos, hermanos. Jesucristo viene. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ¿se acuerdan Juan el Bautista? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, hoy en día es a la inversa, ¿no? Primero viene el bautismo del Espíritu Santo. Y luego el del agua. Al principio fue al contrario, para que la fe comenzara a tomar fuerza, porque ya vendría
el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dijo Juan cuando fue a bautizar a Jesús, ya vendría el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces hoy en día los hermanos que están acá, si han creído, tienen el Espíritu Santo, ya tienen ahí, porque en el momento en que uno cree, entra el Espíritu Santo a su vida, según Efesios 1:13, habiendo oído el Evangelio de la verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que toda persona que escucha el Evangelio, purrundún, el Espíritu Santo entra a su vida. Si aquí en esta mañana hay alguien que no es salvo, pero está escuchando el Evangelio de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y lo cree, Dios está mirando ese corazón. Y si acepta lo que Él hizo en el Calvario, el Espíritu Santo entra a su vida. Y ahí está la salvación. Ahí está ahora sí el poder para seguir adelante. Y después viene el bautismo en agua. Ahora, si la persona no se manda a bautizar, bueno, no está en cierta forma cumpliendo con uno de los requisitos de la iglesia, que es la Santa Cena y el bautismo. Pero si se muere sin bautizar, eso no indica que se va a condenar. Es un paso de fe. Es demostrar que yo soy creyente ya y que mi familia sepa, que mis amigos, porque es público como el matrimonio. Yo ya soy casado. Yo ya soy bautizado. ¿Por qué? Porque soy de Cristo. Yo ya no puedo hacer lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque pertenezco a esta mujer con la que me casé. Ya dejé de ser el mismo. Ya hubo un cambio en mi vida. Ya no puedo seguir con los mismos amigos. Ya no puedo seguir en las mismas reuniones ni en las mismas partes porque ya tengo otra persona. Igual con Cristo, yo ya soy bautizado, yo ya no puedo ser el mismo, yo pasé de un estado a otro porque Él me salvó y ahora tengo que ser luz y testimonio para que otros también conozcan de Él. Hay una relación entre el matrimonio y el bautismo. Ahora, el primer bautismo los identificó con el remanente arrepentido de la nación de Israel, que eso fue externo. El segundo los incorporaría a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y los capacitaría para el servicio. Es un suceso interno. El bautismo del Espíritu Santo es interno. Es sin gritería, es sin escándalo, es sin lenguas, es sin idiomas hoy en día. No es lo mismo que sucedió en Pentecostés. Hoy en día una persona que acepta la obra de Jesucristo, entra el Espíritu Santo a su vida. No hay nada de escándalo. Es una paz absoluta. Como dice la Biblia en Romanos, como con gemidos indecibles, hermano. Él entra a la vida y ya se siente esa presencia de Él. Sé que hay algunos hermanos interesados en bautizarse. La promesa de Dios se cumplió 10 días después, o sea, 40 que duró con ellos, y 10 días después son 50. Viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí viene ya. Y me encanta lo que dice Primero de Reyes 8:56. Si un hermano me ayuda con Primero de Reyes 8:56, le agradezco para que me respalde con este pensamiento que hay acá, de lo que puede suceder con lo que hace el Señor con lo que Él dice. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas se expresó como su siervo ha obrado. Amén. Ninguna palabra de lo que hable Dios falta. Lo que dice se cumple. Por eso, hermano, anote esa rema ahí. Primero de Reyes 8:56. Todo lo que le dijo a Moisés se cumplió. Ahí está diciendo Salomón, todo lo que él dice es cierto. Y créale, hermano, todo lo que dice en la Biblia, las promesas del Señor son ciertas. No dudemos. Y él dijo, viene el Espíritu Santo, y vino. Y Isaías había dicho 700 años antes, viene Jesús y vino. Y más adelante, promesas, hay 1800 en la Biblia para apropiarse de ellas, hermano. Ahí es que leerla, ¿no? Y ahí va a encontrar promesas y creer que lo que el Señor nos dice es cierto. Por ejemplo, Él nos dice una promesa corta. Y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? ¿Y ahí qué? Allá en Juan 17, le dijo el Señor orándole al Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
¿sí? Y dice Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ahí qué sucedió? ¿Ahí hay una promesa? ¿Cuál? De ser libres, pero hay un mandamiento. Y la conoceréis, la leeréis, la estudiaréis, la meditaréis, la viviréis y seréis libre. De lo contrario, ¿cómo? ¿Cómo puede ser libre si no lee la Biblia? Si no medita en ella. Entonces hay una promesa, pero antes hay un mandamiento. Y mire la Biblia y verá, detrás de cada promesa hay un mandamiento. Lo que pasa es que buscamos las promesas, pero no queremos encontrarnos muchas veces con los mandamientos. Y mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es increíble, hermanos, que ese día que estaba hablando Jesús con ellos, Fusagasugá estaba en la mente. Hasta lo último de la tierra. Mire dónde van. ¿Dónde van 12? 12 que comenzaron allá. Porque luego de esta reunión con ellos, nombraron al otro discípulo para reemplazar a Judas, que se ahorcó. Y mire dónde van. Y entonces es donde uno dice, uy no, si ellos trabajaron allá y no había internet, y no había carros, ni automóviles, ni nada. ¿Y ahora qué? Ahora la tenemos tan clara y tan sencilla para hacerlo. Y ellos se quedaron allí obedeciendo al Señor. Y aquí está, hermanos, el tema de hoy. Está basado en este verso. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estaba hablando ahí con sus apóstoles. Tuvo que haber sido muy impactante para ellos. Ahora, ¿qué le pasó a ellos cuando se fue el Señor? Tan pronto como el Salvador hubo comisionado a sus discípulos, fue alzado en el cielo. ¿Qué lo alzó a él? Su mismo Padre, la misma gloria Shekinah aparece ahí, hermanos, como nubes, y se lo llevó. Ahora, ¿de dónde se lo llevó? ¿Dónde estaban hablando ellos? ¿Sabe dónde estaban hablando ellos? Le voy a decir. Amén. Mire, y estando, ¿cómo sería el impacto de ellos? Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo quedaron ellos? Lelos. Pero ¿qué habrían ellos en ese momento, hermanos? ¿Qué cree que estaban pensando ellos? Dice, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Perdón, pudo haber pasado lo siguiente. Pudieron haber estado muy tristes. Yo le creo a eso. Quedaron lelos después de 3 años y medio con él, sus luchas, sus sufrimientos, sus angustias, sus gozos, su felicidad. De pronto se les fue. Quedaron anonadados, hermano. Y esto, pues tanto que él tuvo que enviarles, perdón, tuvo que enviarles un ángel o unos ángeles para darles un poco de ¿qué? De tranquilidad. Y mire lo que sucede. Los cuales, dice, y se pusieron allí junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, eran de Galilea, ¿no? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué sucede? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, que viene. Vuelve. Confirmado. Visible, así como lo visteis. O sea que aquí hay algo, hermanos, que debe quedar muy claro por la doctrina nuestra que predicamos el arrebatamiento de la iglesia. Y es bueno saber si lo que está diciendo ahí tiene que ver con el arrebatamiento o tiene que ver con la segunda venida a la tierra. Porque es que es en 2 fases. Él viene primero a las nubes y después viene a la tierra. Él viene primero por la iglesia y después viene con la iglesia. Primero viene a llevársela por una razón.
Va a haber un tribunal de Cristo. Vamos a darle cuentas a Él por lo que hicimos. No por pecado, no se asusten. Pero sí le vamos a dar cuenta de lo que hicimos con el Evangelio. Por eso siempre estamos instándolos a predicar, hermanos, porque un día nos vamos a presentar delante de Él. Aquí hay dos, debemos tener cuidado porque es un verso que lo compromete a uno muchísimo. Uno no lo ve así fácil, pero lo compromete mucho un verso así si no lo explica un poquito. ¿Qué va a suceder cuando Él venga por la iglesia? ¿Todo ojo le verá? Todo ojo no le verá. O sea que está hablando de dos formas ahí. Él viene. Primero va a venir por su iglesia. Pero la iglesia solo es la única que lo va a ver. Y lo vamos a ver cuando escuchemos ¿qué? La trompeta. Esa trompeta que el mundo no va a escuchar. Esa trompeta que el mundo que está celebrando su nacimiento, si no se arrepiente, no lo va a escuchar. Porque el mundo de hoy, hermanos, ya les dije hace unos días, es igual al Titanic. Está enfiestado y no sabe que se están hundiendo. Tristemente. No saben que se están hundiendo. Y nosotros somos la brigada de rescate para llevarles los botes que ellos necesitan para salir de ahí, hermanos. Para llevarles salvavidas. Nosotros somos los rescatistas de parte de Dios para que ellos puedan salvarse. El mundo se está hundiendo, hermanos. Con su celebración de hoy, con las que siguen, se está hundiendo. Porque no están celebrando acorde a cómo fueron las cosas. Están celebrando es por tradiciones. Y Jesucristo no vino para que le hicieran celebraciones de licor, de glotonería, de escándalo, de mutilaciones con pólvora y de otro pocotón de cosas. Él no está pidiendo que le celebren eso. Él está pidiendo es que crean en Él, en lo que hizo, que vino, murió, fue sepultado y resucitó. Pero eso no quiere decir que no celebren la natilla, los buñuelos y la comida que vayan a hacer hoy. Y que los inviten. Vayan. Gracias. Vayan. Y mañana también. Y la otra semana pues invitan también. Y así. Pero un día no. No quiere decir eso que se vaya a perder ese gozo que hay con visita, con familia, porque es una época muy bonita porque se une con la fin de año. Entonces es una época muy bonita para aprovechar, pero lo de la celebración es permanentemente. El primer bautismo entonces, ya lo leí, y ahora que sigue, y estando ellos con los ojos puestos, se les aparecieron ellos, y los ángeles les dicen, ellos van a venir. Él va a regresar. Hermanos, este es un mensaje de esperanza para los apóstoles y para la humanidad. Tenemos una clara promesa de la segunda venida del Señor para establecer su reino aquí en la tierra. Acordémonos que después va a reinar 1000 años. 1000 años aquí en la tierra, hermanos. Después de la gran tribulación, después de que muera tristemente miles de millones de personas, y que van a ser comidas por las aves del cielo, por todas las carroñeras, la tierra va a ser limpiada y va a él a vivir 1000 años, reinando con los que pasaron vivos de la gran tribulación. Aquellos que huyeron a los campos, que no se dejaron marcar, que no se dejaron encontrar por ninguna parte, ellos son los que van a poblar el milenio, son seres humanos. Nosotros ya no estamos porque la iglesia fue llevada años atrás. Estamos acompañándolo a él. Pero los que están en la tierra son los que van a vivir en el milenio. Va a ser una vida muy linda los primeros años. Imagínense Satanás amarrado, hoy no lo dejaron suelto, pero en esa época estará amarrado y el Señor Jesucristo personalmente estará en la tierra, gobernando con vara de hierro. Quiere decir que no permitirá que haya pecado. Cualquier indicio de pecado lo corta de una vez para que puedan vivir en paz. Ahí vamos a poder tener tigres domesticados, leones. Los animales salvajes no atacarán a su pueblo. Será como el Edén.
Exactamente. Va a ser muy lindo. Ahí sí se puede vivir como perros y gatos. Sí, ahora los perros y los gatos viven bien, yo he visto ya. Ese dicho se acabó, ¿no? Que vivían como perros y gatos, ahora no. He visto los perros jugando con los gatos divinamente. Los que no nos podemos vivir somos los humanos. Sí, nosotros somos los que nos encrespamos seguido. Pero los perros y los gatos ahora viven felices. Vea, aunque primero viene por su iglesia, en el arrebatamiento, aquí se refiere a la segunda venida con poder y gloria. Ahora no va a venir con poder y gloria, viene apenas a las nubes y nos llama. Cuando escuchemos la trompeta, nos llama. Ya vamos a ver rápido Tesalonicenses para que Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, no estén tristes. Claro, porque era que se les estaba muriendo la familia y ellos no sabían qué iba a pasar con los seres queridos. Entonces cuando viene le dicen, no estén tristes, que se van a reunir con ellos después y se van a volver a encontrar y a vivir para siempre, después de que venga el Señor. Sí, vamos a verlo, los muertos en Cristo, no los del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no eran muertos en Cristo. Es la iglesia la que ha muerto creyendo en Jesucristo. Ellos se salvan y van a resucitar en otro tiempo. Ya son salvos, pero van a resucitar en otro tiempo. Mire lo que nos dice Daniel sobre la venida del Señor. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel está hablando de Jesucristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Daniel está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria. Y miren lo que dice también Zacarías. Esto es interesante lo que dice Zacarías, hermano. Y esto va a pasar. ¿Cómo será el poder de Dios? Este verso lo deja uno. Mire, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahí donde le está diciendo a los apóstoles, ese que están viendo subir, aquí mismo va a llegar de la misma manera. Y va a llegar, véalo. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es esto? Él no ha llegado todavía a la tierra porque Él vino hasta las nubes por la iglesia. Después de que pase toda la tribulación y sucedan todos esos horribles hechos, ahora sí viene con su iglesia y Él va a poner los pies sobre la tierra. Después de que lo crucificaron, allá en el mismo sitio, mire lo que va a hacer. Se va a parar sobre la tierra por primera vez después de lo que pasó en el Calvario. ¿Y qué sucede cuando el Señor se para sobre la tierra? Es que ni la tierra lo soporta, hermanos. ¿Cómo será que cuando Él pise la tierra se abre en dos y se forma un abismo impresionante, hermanos? Porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores con todo el poder, muy diferente a lo que pasó en el Calvario. En el Calvario estaba muriendo por nosotros. Ahora yo viene como Rey y como dueño y amo y Señor del universo. O sea que va a ser tremendo lo que va a ver la humanidad en esa época. Y nosotros lo vamos a ver, pero ya como testigos cercanos a Él, con un cuerpo especial que vamos a recibir. Y dice Mateo, hablando sobre la venida de Él, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Va a ser visible la venida de Él. En el arrebatamiento no. Solo la iglesia lo veremos. En cambio, cuando venga por segunda vez, todos lo van a ver. Todo el mundo le verá. El poder de Él es ilimitado para hacerlo, hermanos. Seguimos porque ya estoy entrando en la parte. Ahora les voy a contar rapidito en 3 versos el rapto de la iglesia. Ya vino y nació en Belén. Ahora viene por los que creyeron en todo eso que está en la Biblia, que vino, nació, murió, fue sepultado, resucitó. Para todos los que creemos eso, viene a llevarnos en estos versos que Él le entregó a Pablo para que nos enseñara. Dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se lo voy a explicar de una manera ahorita muy práctica, porque no es fácil de entender. Esto es profecía.
Y las profecías no son muy fáciles de entender, pero se pueden explicar. Seguimos leyendo, son 3 versos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo podemos explicar esto? Dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo pensó que en la época que él estaba predicando iba a haber el rapto. Entonces él se contaba contra los que estemos vivos, nos vamos a ir. Y esto hace 2000 años. Él ya estaba pensando en lo que ya se está acercando hoy en día por los hechos que estamos viendo, porque nadie sabe la fecha. Pero los hechos nos muestran que está muy cerca la venida del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, pareciera que va a ser el arcángel el que va a hablar. No, él mismo, porque va a haber resurrección y la resurrección la trae él mismo. Es posible que Miguel, el que se menciona como arcángel, él vaya a tener voz de mando como para alistar un ejército celestial para acompañar la venida del Señor. Pero él directamente dice, porque el Señor mismo no va a delegar. Él mismo nos va a venir a llevar, hermanos. ¿Por qué? Porque creímos lo que sucedió en la cruz. Y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, mi querida mamá, para hacerlo más práctico, no porque quiera hablar de ella, los muertos ya, pero yo voy a hablarles algo, y algunos de acá tenemos seres queridos que han muerto siendo cristianos. Entonces mi mamá murió siendo creyente, y la hermana Otilia, la mamá de nuestras hermanas Guevara, murieron siendo creyentes. Cuando suene la trompeta, se van a despertar. ¿Por qué se van a despertar? Porque no están muertos, están dormidos, porque el alma no duerme. Entonces, como se une rápido el alma, vuelve y tiene vida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han muerto y no han creído, ellos van a seguir ahí. Ellos sí están muertos. A ellos no los despierta nadie, por ahora, porque ellos van a ser resucitados al fin del milenio, allá en Apocalipsis. Entonces, los muertos en Cristo se resucitarán primero. Supongamos que el arrebatamiento es ahora mismo. En todos los que estamos aquí, fuimos transformados. Ya esta ropita y esto pasó de moda. Inmediatamente me encuentro con mi mamá, con mi papá que creyó. Si mis hermanos creyeron y ya murieron, ahí están. Entonces, no nos vamos primero o se van a ir ellos primero. Juntamente nos vamos con ellos. Por eso él les dice, no estén tristes porque se le han muerto los seres. Ahora, la Biblia no nos dice que no lloremos a seres queridos o que no guardemos luto. Claro, hermanos, que lloramos y somos humanos y sentimos. Pero no se queden toda la vida de luto, porque si fueron creyentes, próximamente nos vamos a encontrar con ellos. Entonces, viene el arrebatamiento. Nos vamos a encontrar con ellos. De todas las razas, hombres y mujeres que murieron creyendo en Cristo, nos vamos a encontrar con ellos. Y aquí hay algo interesante. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea que nos unimos, ¿no? Los que se levantan. ¿Usted se imagina cómo ir a hacer esos cementerios botando muertos? El mar devolviendo muertos. Los que fueron quemados, los que fueron calcinados, los que se los tragaron los tiburones, los avestruz, todo lo que se haya tragado, todo el mundo va a resucitar, que haya creído. Si no ha creído, no. Si murió creyendo, por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de creer, porque a cualquiera nos puede llamar el Señor hoy a cuentas. Y lo importante es que estamos listos para partir en el momento, ya que nos llame para la muerte o ya que nos llamen el arrebatamiento. Porque es que no sabemos si nos va a encontrar vivos o cuando venga ya estamos muertos. Pero de todas maneras vamos a resucitar. Imagínense que se va a abrir todo donde haya cementerios con creyentes. Va a ser una hecatombe impresionante, hermanos. ¿Cuánto se demora un abrir y cerrar de ojos? 11 centésimas. Mientras usted parpadeó, apareció arriba. Mientras parpadeó, apareció arriba, hermano. No pregunte si va a ser por Cotrafusa, por Tierra Grata o por Avianca. ¿Cómo irá a ser el caos, no?
un bus que vaya bajando la Biblia y el conductor sea creyente? ¿Cómo irá a ser donde estén las empresas, las fábricas, en los hospitales, que haya partos, que haya médicos, que haya operando y sean creyentes los médicos, o que sea el paciente creyente, dejó al médico con las pinzas, con el bisturí? Van a quedar las licuadoras prendidas. Va a ser un caos impresionante. Pero esto no es de asustarnos, sino de tener la seguridad que somos creyentes y nos vamos. Porque esto no es para asustar a los demás. Uy, ¿cómo? No, pues nos vamos. Allá los demás, por eso es bueno predicarle, por una sencilla razón. Yo tengo que saber si mi papá, mi mamá, mis hijos son creyentes. Mi abuelita, mi nieto, mi bisnieto, yo tengo que saber si son creyentes o se van a quedar. Porque es posible estar en la iglesia y no ser creyente. Por eso es bueno revisar la salvación. La salvación no se pierde, pero uno debe estar seguro de lo que ha creído. Y si ha creído, vive acorde a lo que ha creído. Debe ser coherente la salvación, lo que habla, con lo que vive. No es super santos porque nos caemos, pecamos, pero el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos. A eso vino, hermanos, hace más de 2000 años y eso es lo que está celebrando el mundo. Pero ni idea de lo que va a suceder con el que vino a través de María y nació en un pesebre. Va a regresar. ¿Cuándo? Puede ser hoy. Puede ser en un año, en 10 años, no sabemos porque nadie puede hablar. Lo que sí sabemos es que esta convulsión del mundo, esto que está pasando nos da muestra de que están avanzando mucho más el pecado y el pecado, hermanos. Y lo que están promoviendo a través de sectas, lo que están promoviendo a través de libros, de internet, de muchas cosas, están promoviendo y promoviendo lo peor, y esto se va a acabar, hermanos, y todo va en contra de la palabra del Señor. Sí, a lo último que salen es los pastores ya para suavizarle la situación a la gente. ¿Saben por qué no se predica esto en muchas iglesias, hermanos? Porque entonces la gente se preocuparía. Y la gente le va a decir al pastor, oiga, pastor, y si eso es cierto que Cristo viene, entonces ¿usted para qué va a cambiar la camioneta? ¿Por otra 4 puertas o va a comprar avión? Si Él viene, ¿por qué más bien no nos amamos? Y si Él viene, ¿por qué no compartimos más bien antes de que todo esto se quede, pastor? Y usted haciendo la otra casa y otra casa, pastor. Por eso no se predica, para que la gente no entienda. Por eso los tienen con libros y con entretenimiento y con payasadas y pamplinadas. En muchos púlpitos ahí los tienen, hermano, con el opio. Que no vayan a caer en cuenta lo que va a pasar, porque entonces se preocupan y no nos dan. Por eso nos toca predicar la verdad. Porque tenemos que rendirle cuentas a Dios. ¿Qué fue lo que usted hizo con el evangelio? ¿Los entretuvo o les dijo la verdad? Y la verdad es cruda, pero es la verdad. Y está en la Biblia, ustedes pueden leer esto, hermanos. Todo lo que nosotros predicamos acá, lo pueden comparar con la Biblia, hermanos. No con palabras de hombre. Con la Biblia lo puede leer. Y puede entrar a investigar a comentarios, a diccionarios, y compruebe para que no los engañe, que lo que se está predicando es la palabra. Él vino hace 2000 años. Él nació, Él resucitó y regresa por la iglesia que creyó en lo que Él hizo en estos 2000 años, hermanos. Juan 3:16 nos dice, todos nos sabemos este verso, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo sabemos, ¿cierto? ¿Lo entendemos? ¿Por qué dice de tal manera? Amén. Incomparable, hermano. De tal manera fue esto que amó a su Hijo único. De unigénito quiere decir 2 cosas, que es el único y también la forma en que nació únicamente Él, por la obra del Espíritu Santo. Únicamente Él. Y tener un Hijo único, hermanos, y darlo para que muera por la humanidad. ¿Cómo fue el sufrimiento de el mismo Padre, no? Y dice, para que todo el que en Él cree no se pierda. Mire, hermanos, tenga claro esto. No dice para todo el que se mande peluquear o se deje el pelo largo o el vestido largo o el que pague. O el que coma esto, no coma esto. Dice para todo el que cree. La salvación es por creer. Ahí le mando a mi hijo. El Señor no está diciendo,
oído esto, hermano, que suena como una herejía. El Señor está diciendo, de tal manera los amé, que ahí le mando a mi Hijo, el que crea en Él. Él no está diciendo que el que crea en mí, el que cree en Él, porque Él es el camino y la verdad y la vida que los va a traer a mí. El que cree en mi Hijo se va a salvar. Y el que cree en mi Hijo, cree en mí. ¿Por qué? Porque sabe que yo fui el que lo envié. Entonces ahí están los dos. Si a mí me dan un regalo, una caja y lo despierto, no, es que este fue lo que, ¿quién me lo trajo? El hermano Peter. Ah, sí, ¿y esto quién lo mandó? El hermano Isaías. Ah, entonces yo sé que esto me lo mandó Isaías. Que usó a Peter es otra cosa. Pero esto viene, yo me salvo porque creo en Jesucristo, pero lo envió el Padre. O sea que ahí están los dos. Y el Espíritu Santo me convence de esa salvación. Ahí están los tres. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y vean, miren esto. Entonces Él vino y nació. Listo, ya lo vimos. Este es el remate. 1 Corintios 15, 2, 4. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. O sea, Él vino a morir. Yo debo creer, dice, para que todo el que en Él cree. ¿Pero creer qué? Porque Juan 3:16 me está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo el que en Él cree. ¿Y qué debo creer? Pues que murió, mire la doctrina, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, es mentira, no ha creído. ¿Qué? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, lo que yo debo creer, Juan 3:16 me dice, el que cree en el que murió, fue sepultado y resucitó para darte vida eterna. Si no crees eso, no has creído. Va unido los dos. Entonces lo tengo acá. A eso vino Él, a morir en la cruz. ¿Y qué pasó? Que fue sepultado y pusieron soldados a que lo cuidaran. ¿Y qué pasó después? Que resucitó. Siempre predicamos esa doctrina. Muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que le debemos predicar al mundo que está celebrando. Si tenemos esa posibilidad hoy, si tenemos visita, antes de que se vayan, porque no sé si los volvamos a ver, prediquémosle la salvación. A la luz de un caldo, de un tamal o de un plato de sopa, lo que sea, cuando dé la oportunidad, órele, Señor, dame sabiduría rápido para predicarle a mi tía, a mi suegra, a mi abuela, a mi tío, a mi cuñado, antes de que se vaya, porque no sé si lo vuelva a ver, Padre, que yo le pueda hablar de la salvación. ¿Y listo? ¿Qué pasó? ¿Qué está celebrando hoy el mundo? Pues que Cristo vino, sí, pero usted sabe que Cristo murió en la cruz por usted. Y que fue sepultado y resucitó para darle vida eterna. Si cree esto será salvo, no más. Venga, ¿lo cree? Sí. Venga, oramos. Y ora uno con ellos, Señor, este hombre, esta mujer abrió el corazón y creyó lo que tú hiciste en el Calvario. Y queremos orar a ti para que esa salvación sea una realidad en él. Y que el Espíritu Santo entre a su vida. Y gracias por guardarlo, Señor. Gracias por cuidarlo a él y a su familia. Porque puso cuidado a lo que le dijimos de ti, Padre Santo. Ahí está la salvación, usted la comparte en 15, en 20 minutos, si la tiene clara. Pero si le da muchas vueltas, lo embolata y no le dijo nada. Si la tiene clara, es fácil de explicarla, hermanos. Esta es salvación gratuita para todos. Que Cristo murió, Él vino, murió, fue sepultado y resucitó. Si cree esto, se salva. No es por entrar a una iglesia y repetir una oración de fe que no está en la Biblia. Porque le dicen a uno, venga, oramos y venga, repite esta oración. Eso no está en la Biblia. No es por repetir oraciones, es por creer lo que Él hizo en el Calvario. Yo también hice esa oración de fe con muchos y los invité, venga, oramos. Venga, hacemos la oración de fe para que usted reciba a Jesucristo. Eso es un engaño. Uno nunca recibe a Jesucristo, hermanos. Jamás. Él es el que nos recibe a nosotros. Y nos busca y Él dice, venid a mí. Vengan los que estén trabajados y cansados. Yo soy el que los recibo. Uno no lo recibe porque dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni uno. A mí me toca ir a buscarlos, o sea que Él nos recibe y nos adopta como hijos. Y luego de que nos adopta como hijos, entonces somos coherederos con Cristo. ¿Se imaginan lo que pasa en la salvación? ¿Se imaginan lo que están celebrando y no tienen idea? Coherederos con Cristo. Y aparte de que somos coherederos con Cristo, nos dijo en esta mañana,
usted es un embajador mío y te encargo que me prediques en todas partes donde vayas y hables lo que has visto de mí. Muéstrale a los demás lo que yo hice contigo. Ese es el evangelio. Que prediquemos lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él por nosotros? Vino, entregó su vida y toda su sangre. Para nosotros es gratis, pero para Él fue muy costosa, hermanos. Toda su vida, gota a gota, la entregó. Por eso ni podemos pisotear esa sangre, ni arrastrar esa sangre, ni burlarnos de esa sangre, sino por el contrario, ser agradecidos con el Señor que está presto a venir a llevarnos, hermanos. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Que este sea un día de gozo, de alegría, pero que el resto de días también sean de gozo y de alegría porque lo tenemos en el corazón. Amén. Oremos, demos gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, tu palabra es verdad y te damos gracias por habernos permitido hablar de ti. Que hace más de 2000 años, a través de María, pues no hubo sitio para ti, lastimosamente. A los tuyos llegaste, pero no te recibieron. A tu nación viniste, pero no te aceptaron. Pero en tu misericordia nos llamaste a los gentiles, Padre, y aquí estamos como gentiles convertidos hoy al Evangelio por la obra de tu Santo Espíritu. Por eso te agradecemos, Señor. Ahora que somos salvos, nos has dado la vida eterna. Nunca más vamos a morir cuando nos vayamos contigo. Pasaremos la eternidad siempre a tu lado. Pero mientras nos vamos, nos dejaste una gran comisión. Predicar tu palabra porque pronto regresarás. Y vienes a pedir cuenta a la humanidad, a nosotros a llevarnos y vamos a encontrarnos, como dice tu palabra en Corintios y en Romanos, nos vamos a encontrar en el tribunal de Cristo para contarte lo que hicimos con el Evangelio. Ayúdanos para no salir avergonzados aquel día, aunque no va a ser por pecado. Si no hicimos la obra, vamos a ser avergonzados. Vamos a sufrir y aún habrá llanto y tristeza. Y será muy triste que un día nos presentemos delante de ti y se quedó la esposa o el esposo, el papá o los hijos, los nietos o los bisnietos o los seres queridos, y que tal vez por orgullo o por indiferencia no les prediqué. Perdóname, Señor, si hasta hoy no lo he hecho por estas causas. Y ayúdame a tener un corazón sensible para llevarles la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo se agota y mañana será muy tarde. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Convéncenos tú, no el hombre, Señor. Háblanos a nuestros corazones. Motívanos, Señor. No nos dejes quietos hasta que no esté salva nuestra familia, hasta que se salven los seres queridos, hasta que podemos llevar amigos a ti, porque esa es la gran comisión. Y tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la palabra, la iglesia. En muchos puede haber hasta recursos económicos, puede haber hasta carros y puede haber muchas cosas para hacerlo, Padre. Ayúdanos a cumplir con esa comisión que fue tan diferente a la época tuya, donde había tanto peligro, donde a puro pie o al mar, muchos meses en el mar sufriendo hasta ayunos obligados, naufragios por ir a llevar el Evangelio, y hoy lo tenemos aquí tan práctico para predicarlo, y hay tanta gracia que tal vez por eso no lo estamos haciendo, Padre. Ayúdanos a salir de la silla de confort para predicar tu preciosa palabra. Gracias por ayudarnos, por animarnos. Gracias por contestar las peticiones que tienen los hermanos. Hay problemas de salud, hay tratamientos difíciles, hay resultados que son desastrosos, Padre. Hay madres, hay padres sufriendo en los hogares, en esa parte sentimental, emocional, anímica, aún económica, aún con sufrimiento por los hijos que están fuera de casa, porque hombres y mujeres han tomado decisiones equivocadas, Padre. Gracias por obrar y fortalecer y ayudar, Dios mío. Estamos en tus manos. Salva a nuestras familias por la predicación del Evangelio, Señor. Ayúdanos a estar contentos y gozosos con lo que tú nos das y que la Navidad para nosotros sea siempre, Señor, que sea un recuerdo perenne en nuestras mentes y en nuestros corazones. No esa noche que naciste en el pesebre, sino lo que hiciste en el Calvario, Señor, que moriste para darnos vida eterna. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Salva a nuestras autoridades, que nuestros gobernantes puedan conocer de ti, para que ellos se salven, Padre Santo.
Estamos en tus manos, encomendamos el resto de la tarde, el resto ya del año, porque nos volvemos a ver en el nuevo año. Hazte cargo, Señor, de toda necesidad, de toda inquietud, de todo pensamiento, de todo proyecto. Hazte cargo, Padre, y ayúdanos a llevar nuestros sueños, nuestras ilusiones cautivos a ti, Señor, para que sean una realidad. Fortalécenos en la fe y permite que la iglesia crezca en esa fe, pero también en el número de asistentes, Padre. Te agradecemos todas estas cosas y nos confiamos a ti, Señor, en Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos.